No le interesó, en toda su vida, leer algo de lo que Townsend hubiese escrito. Jamás leyó una obra de él, ni siquiera el más simple e insignificante poema. Ni que hablar de sus ensayos o crítica literaria. Lo único que le interesó de él fue leer un artículo en la prensa, diciendo que había fallecido, y como toda la comunidad literaria, o la no literaria, siempre lo hubiesen visto y creído como un genio, embalsamaron su cuerpo, extrayéndole previamente su cerebro para someterlo a infinidad de estudios. La ciencia le debía todo, o casi todo, gracias a que él hubiera existido, podían investigar las claves de la genialidad en una persona. Debido a esta nota que publicara un reconocido periodista, Guido pudo enterarse que, en la Tierra, había existido un hombre como Townsend. Nunca antes había oído hablar de él. Guido no era una persona que gustase de la lectura. En su casa tenía una biblioteca, pero solo para contener un viejo ejemplar de la Biblia, legado de su abuela materna, y diversos recipientes con florcitas de plástico, algunas de ellas descoloridas por la constante acción de la luz solar, que se colaba por la ventana. Pero esto de Townsend le impactó sobremanera. Y más porque habían publicado una fotografía de su cuerpo yacente, vestido de forma elegante, con un traje a rayas, camisa y corbata, absolutamente embalsamado, sin mostrar rasguño o contusión alguna, para que nadie dijera, luego, por ahí introdujeron una herramienta para abrirle el pecho, no. Nada. Hasta se podría inferir, de acuerdo a lo visto, que le habían quitado el cerebro al mejor estilo egipcio, por la nariz. Claro que, de haber obrado así, solo hubieran podido rescatar fragmentos irreconocibles, no sirviendo para posteriores experimentos. También pudiera ser, haciendo Guido un examen exhaustivo de la fotografía, que le hubieran puesto al cadáver una peluca para que no se vieran las cicatrices que le quedaran de la perforación de su cráneo. El soldado que montaba guardia al lado del cuerpo inerte parecía, en cualquier momento, caerse, debido al cansancio que le provocaría estar tanto tiempo de pie, con el fusil al hombro. Ciertamente eso del peluquín debió de ser. Se supo que el cerebro del genial poeta estaba resguardado en una caja blindada, en la Facultad de Medicina, y que solo unos pocos investigadores y neurólogos extranjeros tenían acceso a él. Cuando parecía que toda esta historia había quedado relegada en un pequeño rincón de su memoria, el tema de la genialidad de Townsend volvió a ser percibido por Guido al toparse con un hombre de similares características. Lo vio sentado a una mesa en el bar donde había parado a tomar un café. El desconocido estaba a 2 mesas de distancia, y mantenía un volumen alto de su voz hablando por su celular. Guido podía notar a la perfección ciertas peculiaridades antropométricas, como ser, su cráneo dolicocéfalo, sobre el que se distribuían los cabellos de forma aisladamente irregular, faltando en algunos sectores y sobrando en otros, un tatuaje de 5 puntos negros en hilera, en su mano derecha, arrancando desde la base de su pulgar hasta el dedo índice. Tal vez esto tuviera un significado simbólico, totémico, el cual no pudo descifrar en ese momento. Esta mano ostentaba un anillo dorado bastante grande, sobre el cual lucía incrustada una piedra imitación esmeralda. Su mano izquierda sostenía el celular, un aparato de los más caros existentes en el mercado, enchapado en dorado, lo que lograba otorgarle un toque distintivo. A oídos de Guido llegaban instantes de su conversación, esta se basaba, principalmente, en números, cifras dichas como si fuesen montos de dinero. Pero también hacía cuentas rápidas, de más de 6 u 8 dígitos, y lo hacía naturalmente, logrando resultados asombrosos. En otros momentos dividía mentalmente números con decimales, de una manera prodigiosa, como quien leyera de corrido cualquier texto. Guido pensaba que, si Townsend había sido un genio literario, este desconocido lo sería con las matemáticas. Y tal vez con todo lo que estuviera relacionado con esa ciencia, física, química, geometría. Imaginó su talla cumpliendo con la regla de oro, esto no lo podría saber bien porque, al estar el hombre sentado, le sería difícil estimar cuántos pies se elevara del suelo.
Lo supuso siendo ágil con la astronomía y la astrología, teniendo algo que ver el simbolismo de su tatuaje. Todos estos aspectos lograban que Guido pusiera más interés en él. Lo escuchaba hacer cálculos de absoluta complejidad y era difícil imaginar que cualquier otra persona, excepto un genio, pudiera hacerlo a tanta velocidad. Guido recordaba sus años en el secundario, y cuántos sufrimientos padeció con los números. Pero pronto se sintió avergonzado, como si estar, casi delante del desconocido, lo hiciera un hombre pequeño, insignificante socialmente. Sacó su celular, marcando unos números. Sintió necesidad de hablar con uno de sus antiguos compañeros de trabajo. No supo bien qué, pero debía transmitirle a su amigo todos los detalles del hombre que tenía a 2 mesas de distancia. Sin que éste lo notara, tomó una fotografía de él y se la pasó a su ex compañero. Si los datos antropométricos coincidieran con algún prófugo, ya mismo un par de patrulleros rodearían la manzana y lo arrestarían. No en vano Guido era respetado como exintegrante de la policía secreta, habiéndose retirado de la fuerza con sumos honores. Otra cosa que pudiera estar sucediendo sería que el desconocido estuviese pasando información en clave numérica encriptada, y lo que pareciera que fueran simples operaciones matemáticas se tratara, en realidad, de secretos militares altamente confidenciales. Guido recibió, por parte de su ex compañero, toda la información con referencia a esa persona, pero aquella resultó ser de la más pura inocencia. Dio un puñetazo sobre la mesa, claro gesto indicando que rechazaba todos los datos que le habían pasado, porque eran altamente improbables. Un sujeto como ese, que estaba sentado a solo 2 mesas de distancia, reunía todas las características de una persona peligrosa a lo sumo, que no contento con armar planes para sabotear cualquier establecimiento del Estado Nacional, además cometería actos terroristas a gran escala, envenenaría ríos y represas, volaría en pedazos las instalaciones de energía eléctrica, medios de transporte público y hasta privados. No podía ser que la agencia de inteligencia estatal no poseyera antecedentes, lo más abultado posibles, acerca de él. Debía haber un error. Volvió a marcar y pidió hablar con el superintendente. Pasó otra vez la fotografía, datos antropométricos, vestimenta, imagen del tatuaje de la mano derecha. Sugirió que consultaran con un par de tarotistas en la búsqueda de esclarecer el significado oculto en su simbolismo. En cuestión de minutos toda la información que recibió fue similar a la enviada por su ex compañero. El tipo estaba limpio, ningún antecedente delictivo le opacaba la vida o la permanencia en el país. Asestó otro golpe de puño sobre la mesa, acaparando la atención de los clientes del bar. Miró para todos lados, como disculpándose, aunque no debía por qué hacerlo, dado que todas las personas que estaban ahí no tenían idea de lo peligroso que era el desconocido. Su constante hablar matemático pudiera llegar a ser el pase de coordenadas geográficas que ejércitos extranjeros eligieran como blanco para sus bombas, acabando con la vida de miles y miles de personas inocentes. Ya se imaginaba una guerra total, millones de deportados implorando por cruzar la frontera para escapar de la miseria de la contienda. Una catástrofe de dimensiones colosales se cerniría sobre todo el país, siendo anexado a otra nación más poderosa, la que impusiera sus propias leyes, educación, idioma, modos de vida. Nuevo golpe de puño sobre la mesa, Guido ya no podía quitar los ojos de encima al sujeto del cráneo dolicocéfalo, lo miraba fijo, sin dudar. El hombre concluyó su llamada, guardó el celular y se levantó de la mesa. Guido lo vio acercarse, sí, ya no cabía duda, de alguna manera misteriosa todos sus antecedentes delictivos habían desaparecido de los archivos, solo figurando inocentes datos que no convencían. Más a Guido no sería posible engañar, porque sabía perfectamente cuáles eran sus intenciones. El desconocido del cráneo dolicocéfalo, en un segundo que Guido calificó como único, irrepetible, extrajo, de entre sus ropas, una pistola automática, con la cual le asestó 2 certeros tiros en el pecho. Cayó de espaldas, alcanzando a verlo huir entre el griterío de la gente.
Guido había estado en lo cierto. Lástima que nadie se enteraría cuánto.